Buenos días, compañeros. Ahí andamos, atentos a la Corte de los Milagros. Pero tenemos que tener en cuenta siempre algo muy importante con respecto al tema del derecho, las leyes, de los tribunales. El derecho sigue al hecho. El hecho es el que determina la ley, el hecho es el que determina el derecho. Y desde ese punto de vista, la cuestión fáctica, la cuestión de hecho, es la que determina el suceso jurídico, llamémosle, en el dictamen. En 1930, brutalmente, la Corte impoluta republicana y demás, integrada, entre otros, por un tío abuelo de Rodríguez Larreta y un pariente, un hermano, creo, del socialista Nicolás Repetto, determinó la validez del golpe de Estado del 30. En 1945, con Perón estaba encarcelado, unos días previos, creo, no recuerdo, no lo tengo bien preciso las fechas, la sucesión de las fechas, una multitud muy, muy importante pobló la Plaza San Martín, bien paqueta, con el embajador norteamericano entre sus manifestantes, gritando el gobierno a la Corte, el gobierno a la Corte, porque pretendían también que la Corte dirima un problema social, un problema político, una crisis política que estaba realizando. Esto fue en septiembre. En octubre del 17 la multitud puso las cosas en orden, con un hecho fáctico enorme, gigantesco, porque el proletariado, que es el que se levantó, era el subsuelo de la patria, como alguien dijo. Los innombrables, los no vistos, aparecieron de golpe, los negados aparecieron de golpe, impusieron su ley, su derecho, que cuajó ese derecho posteriormente, siendo muy rápido la cosa, en la Constitución de 1949, absolutamente una constitución típica del Estado de Bienestar, una constitución del constitucionalismo social, inspirada entre otros en también sí, Sampay también se había inspirado en Keynes, en el constitucionalismo social, mal visto también por algunos por algunos medios fachorros que abrevaban también el movimiento, ¿no? Mal visto ese constitucionalismo social por demasiado socialdemócrata, sí, por eso socialdemócrata. Pero me fui un poco. Volvamos. 1955, por supuesto, la Corte fue renovada por completo. El hecho, otra vez, puso sus leyes, impuso su Corte, impuso su Poder Judicial. Desde luego que en el 76, idem también. Nuevamente, al concepto central. Es el hecho el que determina el derecho. La Corte hoy, como obedece a los poderes fácticos, a los poderes de hecho, a los que ejercen presión, a los que ejercen poder, va a determinar, va a coaccionar, va a formar parte del poder que pretende limar a la soberanía popular, al ejercicio de la soberanía popular, al ejercicio pleno de la democracia entendida como las entendemos nosotros, o sea, una democracia que al servicio y de las necesidades populares, a las necesidades de los más desposeídos, en contra del privilegio. Eso es la realidad, diríamos, que nos enfrenta a esta supuesta polémica jurídica alrededor si camarista sí, si camarista no. Lo que concreto, como bien dice Artemio López hoy en un pequeño post en su cuenta de Twitter, hay que sacar a la política de los tribunales. Hay que sacarla a los tribunales, hay que sacarla del expediente, llevar la política a la calle y producir nosotros el hecho. El hecho es el pueblo movilizado. El hecho es la presión popular. El hecho son, por ejemplo, las enfermeras, valientes enfermeras, que desconociendo la autoridad de un gremio que a totalmente al servicio de sus patronales, un gremio burocrático, traidor, lacayuno, se puso enfrente de una lucha y recibió palos por parte de un amigo, de Horacio, del querido Horacio. Esa es una realidad, es el hecho. Podemos esperar que cese la pandemia, que cese la cuarentena, que cese los cambios de fase para poder no movilizar, para no producir el hecho. Yo pienso que no. Con todo respeto a aquellos que se niegan por una cuestión de lógica o por mecanismos que están todavía aún encerrados,
se puede movilizar con las condiciones de la distancia física, con los cuidados necesarios, con esa regla mnemotécnica que escuché el otro día en Coso, que es Dybala, no por el futbolista, el gran futbolista africano, o no sé qué relación, no que africano, Dybala es argentino, es decir, distancia, barbijo, lavado de manos. Obviamente no hacer manifestando mientras nos lavamos las manos, obviamente que no, pero hay que hacerlo, hay que movilizar, hay que sacar de la calle a la contra, que son 5 gatos locos, o sea, numéricamente no es nadie, y aplastarlos numéricamente. Hay que aplastarlos no solamente numéricamente, sino también con iniciativa política, como decíamos ayer, con respecto a ese proyecto que presentó el Alderete en la Cámara de Diputados. Esa es acción, eso es acción. También es acción política, también es movilizante, pero hay que decirlo, hay que gritarlo una y otra vez, es la acción gubernamental en medio de la pandemia. Los diarios hoy publican, escandalizados, el PBI argentino desplomó un 19%, es máximo de su historia, pero no es por la acción de Alberto, es el PBI mundial el que ha caído de forma estrepitosa. Y si bien es cierto que hay países que el cual, como bien explicaba ayer Berkovich en Brotes Verdes, si bien es cierto que el desplome es internacional, que Estados Unidos bajó un poco menos, el PBI norteamericano bajó un 10%, un 11%, pero amigo, tuvo 200.000 muertos, cuando hubiera podido evitar con una cuarentena y una política sanitaria absolutamente racional. O sea, eso fue pagar que no se desplome tanto la economía con vidas que eventualmente se hubieran podido salvar, y a la postre, a la larga, también esa caída va a ser más fuerte. ¿Qué queremos decir con esto? Que el gobierno ha hecho un esfuerzo enorme, gigantesco, en cuanto a salvar vidas, en cuanto a preservar la salud, y sin embargo ese esfuerzo no está debidamente valorado en la opinión pública, que es como que putea al médico que le da una receta amarga y y le hace caso a la curandera que eventualmente la va a llevar a la muerte. Lo mismo para la provincia. Kicillof hizo un esfuerzo magnífico, enorme, en cuanto al tema de hospitales, al tema de preparación, al tema pero sin embargo hay débito todavía con respecto a los salarios del personal médico, por necesidad ante una situación que eventualmente no se sabía hacia dónde podía terminar. Se cedió al reclamo de la policía, y bueno, hay un reclamo claramente por parte del personal de salud, y hay que atenderlo en la misma proporción o más aún que el reclamo de los patas negras. Volvemos al tema judicial, volvemos al tema del hecho. Nuevamente, hay que sacar en la política de la discusión o en la ilusión de que tal o cual juez o tal o cual cámara, cual tal reforma, nos van a satisfacer las demandas populares. No. El Poder Judicial en este momento es una herramienta más del poder despótico que se avecina, que se viene, el poder autoritario que se está sembrando en el conjunto de Latinoamérica, con resultados siniestros y tristes, que o sea, lo que viene es lo vemos en Brasil, lo vemos en otros lugares del continente, una sociedad muy autoritaria que no solo no recepta ningún reclamo popular, sino que lo ahoga y lo somete. Si queremos rescatar nuestra vivencia, nuestra resistencia, nuestra capacidad de resiliencia, tenemos que apuntar justamente a convocar, tenemos que apuntar a pensar desde el pueblo y por lógica a
no confiar ni por un momento en una corte que sabemos que en una corte, en un poder judicial que siempre tradicionalmente estuvo del lado del poder. Hace muchos años, muchísimos años, siendo yo un muchacho joven de 22 años, apenas con 22 años y dos materias de derecho, frente a una asamblea obrera, tenía un abogado de la intervención del sindicato que era un delincuente, el tipo, un chorro marca cañón, y quería avalar un acuerdo con la patronal, diciendo que ellos tenían, tenían la legalidad de su lado, con esa osadía que tenía la juventud. Lo desplacé diciendo, el viejo hablaba de un Robes al cordón, chorro, tenía un aras que se llamaba Mate y Venga, tipo, punto, era penalista. Lo desplacé y dije claramente, hablaba de los capitales fríos y capitales calientes, lo desplacé, le saqué el micrófono de la mano, y acá qué capitales fríos, ni qué capitales ardientes, ni capitales, acá hay una realidad, acá hay una ley que no quieren imponer, que es un cuento chino, y nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra lucha va a determinar cuál es la ley que tenemos que hacer. Una ley, esto es una ley con un par de materia de derecho. Digo, esto es una situación, lo que es de facto, hagámoslo de jure, le digo. Los tipos me lo entendieron una mierda, pero yo quería lucirme. Hagamos, a partir del hecho, hagamos un nuevo convenio y legalicémoslo con nuestra fuerza y con nuestra movilización y nuestra lucha. Y en definitiva se trató de eso. Se trata de eso. Se trata de que no podemos seguir permitiendo que nos toquen el culo por medio de artilugios legales. En la palabra, saquemos la política de tribunales, llevémoslo a las calles, que es nuestro ámbito y nuestro lugar natural de lucha. Buenos días.